Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Gil y hoy continuaremos analizando el trozado mecanizado con Harter. En esta segunda parte de la presentación veremos de qué forma se puede estimar el resultado del proceso de trozado antes de ingresar con las máquinas al campo. Contar con esta información es muy importante porque nos permite organizar mejor la cosecha, la comercialización y el transporte. Además, durante el transcurso de la cosecha pueden ocurrir cambios en el conjunto de productos elaborados, generalmente por modificaciones de los pedidos de los aserraderos. Nosotros debemos poder evaluar rápidamente cuál será el impacto de estos cambios sobre el volumen cosechado y sobre el valor total de la madera cosechada. Veamos en algunos ejemplos cuáles podrían ser las preguntas que nos podría llegar a plantear el propietario de un rodal o el encargado de la gestión de una empresa forestal. La primera pregunta podría ser: ¿qué volumen total obtendré en el aprovechamiento? Es la más sencilla. Para responder a esta pregunta con seguridad, necesitamos realizar un inventario forestal. Luego, empleando una función de volumen individual, podríamos llegar a calcular el volumen de cada árbol. Sumando todos los árboles podríamos llegar al volumen en pie del rodal. Debemos tener en cuenta que este es el volumen total disponible, y que en la cosecha obtendremos un volumen menor, según sea el diámetro límite de aprovechamiento utilizado. Un ejemplo de función de volumen individual es la función de volumen de INTA para Pinus Daeda, publicada por el equipo de Ernesto Crecci en las Jornadas Forestales de 2006. Otra pregunta podría ser: ¿qué volumen de madera mayor a 25 centímetros en punta fina podemos llegar a obtener? Aquí ya no alcanza con conocer el volumen total de rodal. Necesitamos conocer el volumen total acumulado hasta un cierto diámetro. Deberíamos emplear una función de volumen acumulado hasta 25 centímetros en punta fina, como la ajustada por Conley Viola para Pinus Taeda en 1988. Aunque esto nos permitirá saber cuál es el volumen total de madera gruesa, no nos brinda información sobre el largo de esas trozas. Podría ocurrir que este volumen se encuentre concentrado en los primeros 2 metros del fuste, un largo inferior a las trozas más cortas aceptables por las industrias. ¿Qué podría ocurrir si modificamos el largo de las trozas cortadas? ¿Y si en lugar de cortar trozas aserrables de 12 pies cortamos trozas de 8 pies? ¿Qué ocurriría con el volumen aserrable recuperado? Para responder a esta pregunta, podemos trabajar con las funciones de adusamiento o funciones de forma-volumen. Estas pueden ser polinomios de quinto grado o funciones trigonométricas. En nuestra región disponemos de modelos trigonométricos para Pinus taeda, Pinus elioti, Pino híbrido y Eucalyptus grandis. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico para un árbol de Pinus taeda de 31 centímetros de edad y 21 metros de altura. La curva superior nos indica de qué forma disminuye el diámetro a distintas alturas del fuste. En cambio, la curva inferior nos indica cuál es el volumen acumulado hasta cierta altura en metros cúbicos. Si estamos cosechando trozas aserrables de 3,75 metros con más de 25 centímetros en punta fina, podemos obtener sin problema una troza. En cambio, el segundo corte se tendría que hacer a 7,5 metros de altura, y en este punto el diámetro del fuste ya resulta inferior a los 25 centímetros. Ahora, observemos a la derecha qué ocurriría si reducimos la longitud de las trozas, cortando trozas aserrables de 2,5 metros, también con más de 25 centímetros en punta fina. En este caso, podríamos obtener sin problemas 2 trozas. En cambio, el tercer corte también debería hacerse a 7,5 metros de la base del fuste, y el diámetro en punta fina ya sería inferior al requerido por el producto. Ahora analicemos los resultados. En el caso de las trozas de 12 pies, prácticamente obtuvimos 0,3 metros cúbicos en una única troza aserrable. En cambio, al cortar trozas de 8 pies, obtenemos 0,35 metros cúbicos combinados en 2 trozas. Esto representa un incremento del 16% en el volumen total de madera elaborada, con más de 25 centímetros en punta fina. Puede parecer un volumen bajo, pero si consideramos que en una hectárea se puede llegar a obtener 400 árboles, estaríamos hablando de un incremento de 20 metros cúbicos por hectárea, una buena parte de una carga de un camión. Este ejemplo analiza lo que ocurre en un único árbol, y deberíamos repetirlo para todos los árboles del rodal. El esfuerzo necesario para hacerlo manualmente hace que esto resulte poco práctico. Finalmente, el propietario podría preguntarnos cuántas trozas laminables podadas puede llegar a obtener. ¿Y qué pasaría con las trozas aserrables si vende todas las bases de los árboles a una laminadora? Responder a estas preguntas manualmente requiere mucho esfuerzo de cálculo. Esto motivó la búsqueda de herramientas que faciliten el trabajo. En el marco de mi tesis doctoral, trabajé en el desarrollo de un simulador de trozado mecanizado, buscando desarrollar una herramienta que lleve el harvester a la oficina. De esta forma, podríamos probar los efectos de nuevas decisiones antes de ponerlas en práctica en el campo. El resultado fue una herramienta que nos puede ayudar a responder estas preguntas con una gran precisión y flexibilidad. El simulador de trazado fue desarrollado en base a la observación del trabajo de harvester sobre ruedas y sobre orugas realizando segundos y terceros raleos. A partir de estos estudios de tiempo, se recreó la lógica de las decisiones que aplica el sistema de control del cabezal al realizar el trazado de un árbol. También se incorporaron las decisiones que toman los operadores al enfrentarse a árboles con defectos, trozas torcidas, bifurcaciones y roturas. Para ello, se programaron componentes aleatorios, sorteando la ocurrencia de defectos y decidiendo el destino de las trozas según la probabilidad de que éstas sean aceptadas o no por las industrias.
Para funcionar, el simulador de trozado necesita ser alimentado con información generada en inventarios forestales pre-cosecha. Además, deben cargarse las características de los productos que conforman las instrucciones de trozado evaluadas. El simulador de trozado fue programado en el lenguaje Visual Basic para aplicaciones, pensado para trabajar como un complemento dentro de Microsoft Excel. En este gráfico podemos observar de forma simplificada el funcionamiento del algoritmo de trozado. El simulador emplea las funciones de abusamiento de INTA para representar el perfil de fuste. Para cada árbol registrado en el inventario, el simulador verifica el DAP y la altura, construyendo el perfil del fuste. El trozado comienza con un corte a 15 centímetros de la base o a una altura definida por el usuario. El volumen de tocón se calcula y se descuenta del resto del fuste. Luego, el simulador elige el primer producto de la instrucción de trozado, mide la longitud de la troza y verifica si el diámetro satisface al diámetro en punta fina requerido por ese producto. Si la troza es válida, realiza el corte y acumula el volumen resultante en la planilla de salida. A continuación continúa midiendo otra troza del mismo producto. Cuando el diámetro del árbol ya no satisface el diámetro en punta fina requerido por el producto, el simulador de trozado pasa al siguiente producto de la instrucción de trozado. De esta forma se va realizando el trozado de todo el fuste, hasta alcanzar un punto en el que el diámetro del árbol resulte inferior al diámetro límite de las trozas triturables. En este momento el simulador realiza el despunte y finaliza el trozado del árbol. Para simular la ocurrencia de defectos, puede indicarse la probabilidad de la ocurrencia de árboles torcidos o bifurcados. En un árbol bifurcado, el simulador elaborará todo el segmento bifurcado como trozas triturables. En cambio, en un árbol torcido, el simulador evaluará la probabilidad de que una troza determinada sea rechazada o no, según los requerimientos de calidad indicados para cada producto. A continuación veremos un ejemplo de aplicación del simulador de trozado, evaluando una operación de segundo raleo en un rodal de pino Staeda con 18 hectáreas y 10 años de edad. En primer lugar probaremos elaborar 4 productos: trozas aserrables de 12 pies con 25 centímetros en punta fina, trozas aserrables de 12 pies con 18 centímetros en punta fina, trozas aserrables de 12 pies con más de 14 centímetros en punta fina, y trozas triturables de 3,40 metros de longitud, contemplando la posibilidad de largo variable y con más de 5 centímetros en punta fina. Luego probaremos una instrucción alternativa, elaborando trozas laminables de 8 pies con más de 25 centímetros en punta fina, trozas aserrables de 10 pies con más de 18 centímetros en punta fina, y el resto de fuste como trozas triturables similar a las trozas anteriores. Bueno, ahora veremos un ejemplo donde utilizaremos el simulador de trozado para simular un segundo raleo. En primer lugar abro Excel y abro un libro en blanco. Y en Excel pueden ver que, como tengo el simulador trozado como un complemento instalado, tengo una barra especial, una barra nueva, con iconos de color rojo, creados creados al momento de programar el simulador trozado, que nos permite controlar el sistema. Si se fijan en la herramienta acerca de, pueden ver información sobre el software. En este caso, este software, el simulador trozado, fue desarrollado como parte de mi beca doctoral y en colaboración con la empresa Pindó, en el marco de un proyecto de desarrollo de software que estábamos haciendo como grupo de trabajo de cosecha forestal para la empresa Pindó. Lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar es venir al botón abrir proyecto y elegir un proyecto, que los proyectos no son más que un archivo de Excel que tiene la información del inventario cargada. En este caso voy a abrir un proyecto que ya está existente. Yendo a la pestaña productos, podemos ver el listado de productos que tiene cargado este proyecto de simulación. El listado de productos no es más que una tabla donde hay un listado de un conjunto de productos cargados. En este caso, este conjunto de productos corresponde a los productos típicos que consumen o que compran los aserraderos en la región. Si se fijan, el primer producto es una troza laminable de 2,50 metros de longitud, con un diámetro mínimo en punta fina de 25 centímetros, un diámetro en punta fina máximo de 99 centímetros para poder anular esta variable, porque en definitiva las trozas laminables permiten diámetros de punta fina muy grandes. Un diámetro en punta gruesa máximo también de 99 centímetros. Estas dos opciones están establecidas porque hay muchos aserraderos que limitan los diámetros máximos que pueden tener las trozas en punta fina y en punta gruesa debido a las características de sus herramientas de corte. El largo de esta troza es de 2,50 metros. La segunda troza es una troza aserrable de 4,30 metros de longitud y 25 centímetros en punta fina. La siguiente es una troza aserrable de 3,75 metros, 3,72 metros de longitud y 25 centímetros en punta fina. Y así sucesivamente. Las otras trozas tienen 3,10 metros de longitud y 25 centímetros en punta fina. Y luego 3,70 metros y 3,10 metros en 18 centímetros en punta fina. Y luego 3,70 metros y 3,10 metros en 14 centímetros en punta fina. Y estas trozas sí que tienen un diámetro en punta fina máximo de 18 centímetros. Lo que significa que las trozas de 14 centímetros en punta fina tendrán entre 14 y 18, no más que eso.
Y el último producto cargado, siempre tiene que ser el último, es un producto pulpable con 5 centímetros en punta fina, que es lo típico que se comercializa acá en la región, y con un diámetro en punta fina máximo de 25 centímetros, que este es el diámetro que establece, por ejemplo, Arauco en las trozas triturables. En este caso, el largo de las trozas medio, en promedio es de 3 metros, pero esta tiene largo variable, y si ven la columna L, si ven la columna K, pueden ver un 0 ahí. Estas trozas no tienen largo fijo y tienen un largo variable, con un promedio de 3 metros 40 y un desvío de 20 centímetros. Este promedio de este desvío lo observamos viendo el trabajo de los harvester y viendo que las trozas de largo variable tienen una distribución generalmente normal con una medida y un desvío, una cierta medida y un cierto desvío. En la columna G pueden ver una variable que se llama probabilidad de degradar si la troza está torcida. Esta nos indica qué probabilidad existe de que una troza torcida sea degradada para cada uno de esos productos. Degradar significa no cortar ese producto y cortar otro de menor calidad. En el caso de la troza laminable tenemos un 1. Eso significa que cualquier troza torcida no podrá ser aprovechada como una troza laminable. Esto porque las laminadoras tienen grandes problemas con la forma de las trozas, y una troza torcida, bueno, no es deseable. Entonces el operario de harvester directamente, si encuentra una troza torcida, no va a cosechar una troza laminable. Luego, en el siguiente producto, en la cerrable de 4 metros 30, vemos una probabilidad de rechazo del 75%. De cada 4 trozas torcidas, 3 serán rechazadas y en una única troza se podrá aprovechar este producto. Para los productos de menor diámetro, pueden ver porcentajes menores. Para 3 metros 70, o sea 12 pies, vemos una probabilidad de rechazo del 55% y para 10 pies del 25%. Y las trozas triturables no se rechazan nunca porque justamente todas las trozas que tengan deformaciones y defectos van a terminar siendo trozas triturables. En la columna J pueden ver el precio de las trozas en dólares por metro cúbico, sacada de las tablas de precios locales. Y en la columna HI pueden ver dos nomencladores binarios que indican si la troza tiene que corresponder al primer corte del árbol, en la base del árbol, y si la troza tiene que estar podada o no. En este caso, las únicas que tienen esos requisitos es la primera troza laminable. Tiene que ser primer corte y a su vez tiene que provenir de un árbol podado. Luego, si vemos la hoja rodales, ahí podemos ver que tenemos un único rodal cargado. El rodal se llama Alpinal 64, la especie es Pino Daeda. El rodal tiene 18 hectáreas, se implantó en el 2007 y se inventarió en el 2017. Estas son las características generales del rodal. En este rodal queremos aplicar un raleo mixto, donde cortamos la quinta línea, cosechando el 20% de los árboles de esta forma, de forma sistemática, y luego queremos hacer un raleo selectivo hasta llegar al 50% total. La altura de poda de los árboles en este rodal ronda los 6 metros. Y acá tenemos dos coeficientes. Por un lado, la probabilidad de que los árboles estén bifurcados y por otro lado, la probabilidad de que los árboles estén torcidos. Estos coeficientes nos permiten de alguna forma determinar cuál es la calidad de los árboles de rodal. Para Pino Taeda, esto lo vimos también al analizar las operaciones con los harvester, el 15% de los árboles cosechados en un segundo raleo presenta bifurcaciones, mientras que de los árboles que no están bifurcados, el 48% presenta problemas de forma como zonas curvas o segmentos torcidos. Esos dos coeficientes nos indican entonces la calidad de los árboles. Y luego los árboles bifurcados tienen una altura media de bifurcación. En este caso vemos que para Pino Taeda la bifurcación se produce en el 30% de la altura, o sea en el primer tercio, con un desvío de más o menos 8%. A continuación tenemos la pestaña parcelas. Aquí podemos ver que en este inventario se midieron 10 parcelas con 540 metros cuadrados de superficie. En la siguiente pestaña, la última que vamos a ver, tenemos la pestaña árboles. Aquí están todos los árboles medidos durante el inventario. Para cada árbol podemos ver que tenemos el rodal al que pertenece, la parcela a la que pertenece, el número de árbol, que es un número único dentro de cada parcela. Acá podemos ver que vuelve a arrancar. El diámetro del árbol, el DAP, la altura observada si es que en el árbol se midió la altura y si no, una altura reconstruida mediante una función ipsométrica. Y también tenemos un 1 o un 0 dependiendo si el árbol estuvo podado o no. Algunas empresas podan antes del raleo y esa es la marcación de raleo. Entonces los árboles no podados son los árboles que se van a cosechar durante el raleo. En este caso, cuando se midió el inventario, esa característica fue visible y anotamos si los árboles estaban podados o no al momento de hacer el inventario. Si ahora hacemos clic en el botón principal, veremos un menú que nos permitirá configurar el trazado que queremos realizar. La primera característica que podemos cargar es la altura del tocón. En general los tocones tienen entre 15 y 20 centímetros de altura, dependiendo de la situación donde se está cosechando, de los operarios, del estilo de trabajo y de la pendiente del terreno y la rocosidad.
este caso vamos a cambiarlo para poner 20 centímetros de altura. Lo siguiente es la probabilidad de que una troza bifurcada sea aprovechada como una troza triturable. Esto depende mucho del operador de Harvester. Hay operadores que se preocupan por aprovechar cada troza bifurcada gruesa como una troza cerrable, y otros operadores prefieren adelantar el trabajo, acelerarlo un poco y procesar todas las trozas bifurcadas como trozas triturables. En este caso, nosotros vimos que el operador que estábamos observando tenía una probabilidad de procesar una troza bifurcada como pulpable de un 60%. Entonces colocamos 0,58. Luego tenemos el espesor del corte o kerf. El espesor del corte en los Harvester es de 8,9 milímetros. Eso es el espesor de la espada más la cadena y el ancho del corte. Luego tenemos el diámetro de despunte. Los árboles no se cortan todos en 5 centímetros a punta fina, sino que muchas veces se rompen antes, y nosotros vimos en promedio que ese diámetro es de 11,1 centímetros y tiene un desvío de 3,8 centímetros. Entonces esos datos los podemos cargar acá. Y finalmente tenemos el número de corridas. Como este simulador incorpora elementos aleatorios o estocásticos, cada una de las salidas es diferente. Entonces necesitamos, para poder analizar los resultados finales, necesitamos hacer un promedio de muchas simulaciones. En este caso le pido al sistema que genere 50 simulaciones distintas. Y como opciones para la simulación tenemos trozar solo los árboles marcados, porque justamente estamos queriendo hacer un raleo, entonces vamos a poner trozar solo los árboles marcados. Vamos a activar que el sistema ajuste la troza inferior a la bifurcación. Eso significa que el operario de Harvester va a buscar un producto aserrable más corto con tal de poder elaborar una troza aserrable antes de la bifurcación, no tener que mandar un segmento tan largo como desecho o como troza pulpable. Si tiene disponibles productos aserrables cortos, va a buscar una troza aserrable corta y gruesa que pueda aprovechar el material aserrable que hay debajo de una bifurcación. También vamos a activar que se respete el diámetro punta fina y punta gruesa máximos, que son dos restricciones del conjunto de productos. Vamos a activar que se considere la altura de poda. Como tenemos una troza laminable que requiere que el producto sea podado, bueno, entonces vamos a activar que se considere la altura de poda. Y ahí vemos la lista de productos y los rodales que podemos procesar. Tenemos un rodal y tenemos varios productos para elegir. Pero como estamos trabajando en un raleo, primero debemos marcar el raleo. Entonces cerramos esta ficha y nos vamos al botón de marcar raleo. Aquí debemos elegir la forma en que se realizará el raleo. Ya definimos anteriormente que el raleo va a ser 20% sistemático y hasta un 50% de intensidad total. Pero esta ficha nos permite elegir si queremos marcar los árboles no podados primero, sí o no. Algunas empresas tienen esto en cuenta al momento de hacer el raleo, otros no. En este caso vamos a decir que esta empresa sí lo tiene en cuenta y que primero va a cosechar todos los árboles no podados y luego va a continuar con los siguientes requisitos del raleo. O sea que al marcar esto así y al realizar la selección, el simulador primero marca todos los árboles no podados, luego de forma aleatoria marca el 20% de los árboles restantes para simular el corte de la quinta línea, y luego ordena los árboles de menor a mayor y marca todos los árboles finos necesarios para llegar a una intensidad final del 50%. Fíjense que en este caso la intensidad final alcanzada es del 51%, que cumple con el requisito del 50% que habíamos pedido. Venimos nuevamente al botón de principal para poder activar la configuración del raleo que queremos trozar. Y ahora sí elegimos los productos que queremos cosechar. Si miramos el ejemplo, queríamos cosechar una troza cerrable de 25 centímetros en punta fina y 3,75 metros de longitud, o sea 12 pies. Dos trozas más de 12 pies, una de 18 centímetros en punta fina y una de 14 centímetros en punta fina. Y luego material triturable, o sea, todas trozas de 12 pies y material triturable. Vamos a pasar ahora a configurarlas en el trozador. Marcamos las trozas de 12 pies, de 25 a 14 centímetros en punta fina, y marcamos la troza triturable. Esos 4 productos para cosechar al mismo tiempo. Hacemos clic en iniciar trozado. El sistema nos preguntará dónde queremos guardar el archivo y qué nombre queremos ponerle. Luego nos avisará que la simulación va a demorar un cierto tiempo. Nos preguntará si este es el conjunto de productos real que queremos cosechar. Decimos que sí y esperamos un cierto tiempo a que ejecute la simulación. Ahora el sistema ya ha terminado y a continuación vamos a configurar la siguiente instrucción de trozado. En este caso, la segunda instrucción tenía pensado aprovechar material laminable, trozas laminables de 2,50 metros de longitud y mayores a 25 centímetros, trozas aserrables de 10 pies y mayores a 18 centímetros de punta fina y trozas triturables. Entonces seleccionamos los productos que teníamos establecidos y marcamos los nuevos, 3 productos distintos: laminables, 10 pies de 18 en punta fina y pulpables.
Volvemos a ejecutar el trozado, esperamos un momento. Le indicamos al sistema que ya no queremos seguir simulando nuevas opciones y nos mostrará un archivo con las salidas. En la hoja de resumen que se abre en este momento podemos ver dos filas. La primera fila corresponde a la primera instrucción del trozado y la segunda a la segunda opción. Podemos ver que el rodal se llama el Pinal 64, que el inventario estuvo compuesto por 10 parcelas. Se cosecharon 375 árboles por hectárea, 376 prácticamente. Eso corresponde a un segundo raleo justamente. La especie de pino estalera, los árboles cosechados tienen en promedio 22 centímetros de edad y 17,6 metros de altura. Y tienen un volumen medio de 0,32 metros cúbicos. En la primera instrucción se obtuvieron 5,77 metros cúbicos de trozas aserrables de 12 pies, 3,70 metros de longitud. Si se fijan un poco, este volumen es un volumen bajo, pues estamos necesitando prácticamente 6 hectáreas para poder completar un camión de 30 toneladas. Y eso significa que necesitaríamos, en un equipo de cosecha que avanza 1,5 hectáreas por día, necesitaríamos por lo menos 4 días de trabajo para poder llegar a completar un camión. En ese tiempo esas trozas aserrables ya se mancharon. Luego el siguiente producto fueron trozas de 12 pies mayores a 18 en punta fina. En este caso se obtuvieron 37 cúbicos por hectárea. Esto es una cantidad importante porque entonces significa que con 1 hectárea podemos cargar fácilmente un camión. Y finalmente de trozas aserrables mayores a 14 en punta fina se obtuvieron 20 metros cúbicos. Y de trozas pulpables se obtuvieron 36, casi 37 metros cúbicos por hectárea. Podemos ver que 4 metros cúbicos de tocones, los tocones representaron 4 metros cúbicos por hectárea. El aserrín de los cortes representó 180 decímetros cúbicos por hectárea. Hubo 1,31 metros cúbicos por hectárea de trozas desechadas, que pueden ser trozas, por ejemplo, que fueron desechadas debido a que contenían el segmento bifurcado o contenían segmentos muy torcidos. Y hubo un total de 21 metros cúbicos por hectárea de ápices. Los ápices corresponden a todos los despuntes, desde donde se cortó la última troza hasta donde el diámetro del árbol se hace cero. No contempla las ramas, pero ya nos da una idea del potencial de generación de biomasa de una operación de raleo. Podemos ver que el volumen total cosechado fueron prácticamente 100 metros cúbicos por hectárea. De ese volumen, 63 metros cúbicos, casi 64 metros cúbicos correspondieron a trozas aserrables. Además, se elaboraron 27 metros cúbicos de residuos y la proporción de trozas aserrables fue del 63%. Eso en total nos dio un valor de $1.670 por hectárea. Pasemos a ver ahora la segunda instrucción de trozado. En este caso no tenemos trozas aserrables gruesas, sino que tenemos trozas laminables. Y fíjense que solo se obtuvieron 2 metros cúbicos por hectárea de trozas laminables. Esto se debe a, por un lado, que estamos en un raleo donde los árboles son finos, y por otro lado, que les pedimos que las trozas laminables provengan de árboles podados. Y recuerden que nosotros en el raleo cosechamos todos los árboles no podados, y algunos podados entre medio. Entonces, son muy pocos los árboles podados que cosechamos como para poder obtener un volumen razonable de trozas laminables. Como no tuvimos trozas aserrables de 25 centímetros en punta fina, la siguiente clase corresponde a las trozas de 10 pies y 18 centímetros en punta fina. Esas trozas acumularon todo el volumen que nos fue a las trozas laminables y ya tenemos entonces 50 metros cúbicos de este producto. Es un volumen realmente considerable. Y el siguiente producto elaborado, el último, fueron las trozas triturables, que también tenemos 50 metros cúbicos. Fíjense que tenemos 50 y 50. Estos dos casos son volumen interesantes porque significa que podemos cargar más de un camión por hectárea. Los volúmenes de desechos son muy similares, los volúmenes de residuos también. A nivel de hectárea se cosechó la misma cantidad de madera. El volumen aserrable fue un poco menor debido a que estamos incrementando el volumen triturable. Recuerden que no estamos aprovechando trozas aserrables finas, todo lo que tiene menos de 18 centímetros de punta fina se procesa como material triturable, pulpable. El volumen de residuos es prácticamente el mismo y la proporción de trozas aserrables es un poco menor, bueno, porque aprovechamos más material triturable. Pero a pesar de ello, tenemos un mayor valor total por hectárea, porque estamos concentrando un mayor volumen en trozas de 18 centímetros en punta fina. Las trozas de 18 centímetros en punta fina valen más que las trozas de 14 centímetros en punta fina. Y eso hace que se incremente el valor total generado por hectárea. Si venimos al resumen de rodal total, podemos ver los mismos valores, pero ya expresados a nivel de las 18 hectáreas. Es una buena forma de poder saber el volumen total comercializable y poder pensar en los contratos de abastecimiento. Si vemos el resumen por hectárea, también podemos ver que hay una serie de filas de columnas amarillas que nos muestran la cantidad de trozas que se cosechan por hectárea de cada producto.
Esto es muy interesante cuando hacemos postes o rodrigones o productos que se venden por unidad porque conocemos cuánto es la cantidad de trozas que se cosechan. Es un resultado que es muy difícil obtener por otro medio si no es a través de simulación de trozado. Y también nos permite conocer el tamaño de estas trozas, porque si dividimos el volumen total cosechado por hectárea por el número de trozas cosechadas por hectárea, podemos conocer el volumen medio de las trozas. Y esto es muy importante al momento de planificar la extracción con esos modelos de productividad modernos que piden como datos de entrada el tamaño de las trozas y la concentración de trozas. Y si vemos los resultados detallados, podemos ver resultados a nivel de cada uno de los árboles. Si se fijan, el primer árbol en la primera instrucción de trozado tenía 15 centímetros de edad, 15 metros de altura, y no permitió obtener ninguna troza aserrable ni de 25 centímetros, ni de 18 centímetros, ni de 14, porque a 3,70 metros de altura ese árbol no tenía 14 centímetros de diámetro. En cambio, sí permitió obtener una troza triturable, con un volumen total de 0,05 metros cúbicos. En cambio, el siguiente árbol fue un árbol de 32 centímetros de edad, con 19 metros de altura, donde sí se pudo obtener una troza aserrable de 25 centímetros de punta fina. El árbol tenía un volumen medio de 0,75 metros cúbicos y 0,24 metros cúbicos fueron elaborados como trozas aserrables de 25 centímetros en punta fina y 0,21 metros cúbicos fueron elaborados como trozas aserrables de 18 centímetros en punta fina. Una vez cortada la troza de 18 no hubo posibilidad de elaborar una troza de 14, quizá porque en muchas ocasiones el árbol estaba torcido, pero sí se pudo elaborar material triturable. Y de esta forma podemos obtener resumen para cada uno de los árboles del rodaje. Y en la salida gráfica podemos ver gráficos totalizados al 100%, donde podemos comparar cómo es la composición de productos entre un esquema y el otro. Este simulador de trozado es un desarrollo que cumple con su objetivo. El objetivo principal, recuerden que era traer la máquina a la oficina. Nosotros, mediante este simulador de trozado, ahora podemos hacer muchas pruebas que antes requerían ir al campo, hablar con los operarios, conseguir autorizaciones y conseguir que alguien decida hacer un producto diferente al que estaba haciendo en ese momento, que ya lo tenía comercializado. Hacer eso a campo realmente es bastante difícil, implica un costo enorme que un productor o un empresario tenga que dejar de cortar un producto y abastecer una industria para pasar a cortar otro producto distinto porque nosotros queremos probar una hipótesis. Y sin embargo, con este simulador de trozado ahora, basado en las observaciones de la realidad, nosotros podemos probar distintas instrucciones de trozado a golpe de clic y obtener resultados al instante. Esto lo estamos valorando mucho en este momento de pandemia, donde no podemos hacer la investigación a campo y sin embargo podemos seguir probando hipótesis interesantes mediante esta herramienta de simulación. La herramienta fue desarrollada por el Grupo de Trabajo de Cosecha Forestal y está disponible para cualquiera de ustedes que quiera realizar la integradora o la tesis con nosotros en temas relacionados al trozado. Entonces, si quieren trabajar con nosotros en estos temas relacionados al trozado, tienen esta herramienta disponible. Como conclusión, podemos ver que el simulador de trozado facilita el cálculo de los volúmenes aserrables y triturables que pueden obtenerse en un raleo o en una tala rasa. Además, nos permite evaluar múltiples instrucciones de trozado con gran facilidad, pudiendo elegir cuál es la más adecuada para un rodal determinado. Las salidas detalladas también nos indican el número de trozas que podemos obtener, y de esta forma podemos calcular cuál es el tamaño y la concentración de trozas de cada producto. Esta información es muy importante cuando queremos realizar una planificación detallada de la extracción con Forwarder, apoyada en el uso de los modelos de productividad más modernos. Finalmente, y aunque no es su objetivo principal, esta herramienta facilita el análisis de la información generada durante los inventarios forestales. Debemos tener en cuenta que la calidad de los resultados obtenidos siempre depende de la calidad de los inventarios forestales, de la información suministrada al configurar el simulador y de la descripción precisa de los productos que estamos elaborando. En la próxima presentación entraremos a explorar de cerca la forma en la que Harvester prioriza la obtención de un producto u otro, y veremos de qué manera puede optimizarse el resultado del trozado. Muchas gracias por acompañarnos.